Borra de tu mente la imagen de un imperio forjado únicamente a sangre y fuego. La historia del Imperio Español es mucho más compleja y fascinante. Fue un gigante que dominó el mundo, pero también un imperio que se cuestionó a sí mismo, que debatió sobre los derechos de los pueblos que encontraba y que, en su interior, libró una batalla entre la ambición y la conciencia. Desde los pasillos del poder de los reyes católicos hasta las selvas de América, pasando por las intrigas de los palacios europeos, vamos a desentrañar las verdades ocultas de una superpotencia que cambió el curso de la humanidad. Olvídate de los mitos y las leyendas negras. Prepárate para descubrir la historia no contada del imperio donde nunca se ponía el sol. Cómo una tierra dividida y en guerra consigo misma pudo convertirse en la mayor superpotencia del planeta. A finales del siglo XV, la península ibérica no era la España que conocemos. Era un mosaico de reinos cristianos y musulmanes, un campo de batalla marcado por casi 800 años de reconquista. Imagina un territorio donde las fronteras cambiaban constantemente, donde las alianzas eran tan frágiles como el cristal y donde la identidad de un pueblo se forjaba en la lucha. Este era el crisol del que nacería el futuro imperio, un lugar de conflicto, pero también de un increíble intercambio cultural y de conocimiento. En este escenario de fragmentación, dos grandes reinos cristianos, Castilla y Aragón, emergían como potencias dominantes, aunque a menudo rivales. Castilla, más grande y poblado, era un reino guerrero, forjado en la frontera con los territorios musulmanes. Aragón, por su parte, era una potencia marítima, con un imperio comercial que se extendía por el Mediterráneo. La idea de una España unificada era poco más que un sueño lejano, una utopía susurrada en las cortes, pero que parecía imposible de alcanzar en medio de tantas divisiones políticas y culturales. El punto de inflexión llegó en 1492, un año que cambiaría la historia para siempre. La caída de Granada, el último reino musulmán en la península, marcó el fin de la Reconquista. Por primera vez en siglos, un poder cristiano unificado bajo el mando de los reyes católicos, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, controlaba la mayor parte del territorio. Fue una victoria celebrada en toda la cristiandad, el triunfo de la fe y la culminación de una lucha generacional. Pero esta unificación tuvo un precio muy alto y sembró las semillas de futuras controversias. La victoria trajo consigo una decisión drástica: la expulsión de los judíos y musulmanes que se negaron a convertirse al cristianismo. Esta medida, destinada a forjar una identidad nacional homogénea basada en la fe católica, supuso una pérdida incalculable de talento, conocimiento y riqueza. Se debate hasta hoy si fue un acto de purificación religiosa o una estrategia política para consolidar el poder. Lo que es innegable es que esta decisión marcó el inicio de una era de intolerancia y persecución que proyectaría una larga sombra sobre el futuro del imperio. Así, la España que se asomaba al borde de su era imperial era una paradoja. Era una nación unificada por la fuerza de las armas y la fe, pero construida sobre las cenizas de una diversidad cultural que había florecido durante siglos. Era un reino con una ambición desmedida, forjada en la guerra, pero económicamente debilitado y desesperado por encontrar nuevas fuentes de riqueza. Esta mezcla de unidad, intolerancia, ambición y necesidad fue el combustible que impulsó a un pequeño reino en el extremo de Europa a lanzarse a lo desconocido y a construir un imperio global. En el corazón de esta transformación se encontraban dos figuras monumentales: Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón. Su matrimonio en 1469 no fue una simple unión dinástica, fue el acto fundacional de la España moderna.
¿Pero fueron ellos los arquitectos visionarios de un futuro imperio o simplemente unos monarcas astutos que supieron aprovechar las oportunidades que se les presentaron? La respuesta, como casi todo en esta historia, es compleja y se encuentra en un punto intermedio. Isabel era una mujer de una profunda fe y una voluntad de hierro, convencida de su destino divino para unificar y purificar su reino. Fernando, por su parte, era un maestro de la diplomacia y la estrategia política, un pragmático que sabía cómo mover las piezas en el tablero del poder europeo. Juntos formaron una de las parejas más efectivas de la historia. Centralizaron el poder, reformaron la administración, crearon un ejército permanente y sentaron las bases de un Estado moderno, todo ello mientras completaban la reconquista. Sin embargo, su reino se enfrentaba a una crisis económica. Las arcas estaban vacías tras años de guerra, y la expulsión de judíos y musulmanes había dañado gravemente la economía. En este contexto de desesperación, la búsqueda de nuevas rutas comerciales hacia las ricas tierras de Asia no era un lujo, sino una necesidad imperiosa. Fue esta necesidad la que los llevó a escuchar a un navegante genovés con una idea descabellada: llegar a Oriente navegando hacia Occidente. Aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. En su testamento, redactado en 1504, la reina Isabel dejó instrucciones claras sobre el trato que debían recibir los pueblos indígenas de las tierras descubiertas. Exigía que fueran tratados con humanidad, que no fueran esclavizados y que se respetaran sus derechos. Este es un detalle poco conocido, un destello de conciencia ética en los albores de la era colonial, que contrasta brutalmente con la violencia que vendría después. ¿Fue un simple gesto para la posteridad o una genuina preocupación moral? Este documento revela la tensión interna que existía en el corazón del naciente imperio. Por lo tanto, los reyes católicos no fueron simplemente oportunistas. Tenían una visión clara para su reino, una España unificada, católica y poderosa. Pero fue su capacidad para adaptarse, para tomar riesgos calculados, como el de financiar a Colón, y su sorprendente, aunque a menudo ignorada, preocupación por la justicia, lo que los convierte en figuras tan fascinantes. Fueron a la vez los constructores de un Estado moderno y los patrocinadores de una empresa que desataría una era de conquista y explotación sin precedentes. En 1492, mientras España celebraba la unificación, un hombre se preparaba para cambiar el mapa del mundo. Cristóbal Colón no era un héroe romántico ni un visionario científico en el sentido moderno. Era un navegante tenaz, casi obsesivo, convencido de que podía llegar a las Indias de las Especias navegando hacia el oeste. Su teoría no era nueva, pero sus cálculos eran erróneos. Subestimó drásticamente la circunferencia de la Tierra, sin imaginar que un continente entero se interponía en su camino. Tras ser rechazado por varias cortes europeas, incluida la portuguesa, Colón encontró en los reyes católicos a unos patrocinadores desesperados. Su apuesta no era solo un viaje de exploración, era un salto de fe, una última y arriesgada carta en un juego económico que España estaba a punto de perder. Con 3 pequeñas carabelas y una tripulación de marineros escépticos, se hizo a la mar hacia lo que él creía que era Asia. El 12 de octubre de 1492, tras semanas de un viaje tenso y al borde del motín, avistaron tierra. Colón estaba convencido de haber llegado a una isla de la costa de Japón. Murió años después sin saber que había tropezado con un nuevo mundo. Los primeros encuentros con los nativos taínos de la isla, a la que llamó San Salvador, fueron pacíficos, marcados por el asombro y el intercambio de baratijas. Pero la mentalidad de Colón era la de un comerciante del siglo XV. Buscaba oro, especias y súbditos para sus reyes. El regreso de Colón a España
fue un triunfo. Llevó consigo no solo noticias de nuevas tierras, sino también a varios indígenas cautivos, a los que presentó en la corte como prueba de su éxito. Fueron descritos como indios, un error geográfico que perduraría durante siglos. Este momento, que durante mucho tiempo se celebró como el descubrimiento de América, es visto hoy bajo una luz mucho más crítica. ¿Fue realmente un descubrimiento o el inicio de una invasión y una explotación sistemática? Análisis recientes de los diarios de a bordo y otros documentos de la época revelan una historia más oscura. Muestran las tensiones en la tripulación, los planes de Colón para esclavizar a los nativos y la rapidez con la que la búsqueda de riquezas se impuso sobre cualquier otro objetivo. Este viaje no fue el encuentro idílico que a menudo se ha retratado, sino el primer y fatídico capítulo de una historia de conquista, enfermedad y sometimiento que transformaría para siempre tanto a Europa como a las Américas. El regreso de Colón desató una crisis diplomática. Portugal, la otra gran potencia marítima de la época, reclamó las nuevas tierras basándose en bulas papales anteriores que le otorgaban el control de las rutas atlánticas. La tensión entre los dos reinos ibéricos amenazaba con estallar en una guerra. Para evitarlo, recurrieron a la máxima autoridad moral y política de la cristiandad, el Papa. En 1494, con la mediación del Papa Alejandro VI, un español de la familia Borgia, lo que no es un detalle menor, España y Portugal firmaron el Tratado de Tordesillas. Este acuerdo sin precedentes dividió el mundo no cristiano en dos zonas de influencia. Se trazó una línea imaginaria de polo a polo, a 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde. Las tierras al oeste de la línea serían para España y las del este para Portugal. Fue, literalmente, el reparto del mundo entre dos reinos. Este tratado es uno de los documentos más audaces y arrogantes de la historia. Con un simple trazo de pluma, dos naciones europeas se otorgaron el derecho a reclamar la soberanía sobre millones de personas y vastos territorios de los que no sabían casi nada. Ignoraron por completo la existencia y los derechos de los pueblos que ya vivían en esas tierras. El tratado revela la mentalidad eurocéntrica de la época, la creencia de que la fe cristiana y el poder europeo les daban derecho a dominar el resto del planeta. Aunque la línea de demarcación era imprecisa y difícil de aplicar, lo que llevaría a futuras disputas, como la del control de las Islas Molucas, la verdadera fuente de las especias. El tratado tuvo consecuencias inmensas. Legitimó las conquistas españolas en América y las portuguesas en África, Asia y, crucialmente, en la punta oriental de Sudamérica, que se convertiría en Brasil. Creó el marco legal para la construcción de los dos primeros imperios globales de la historia. Pero el Tratado de Tordesillas también tuvo un efecto inesperado. Al establecer estas dos esferas de influencia, impulsó la creación de las primeras redes comerciales verdaderamente globales. La plata de América fluiría hacia España y de allí a toda Europa, mientras que las especias de Asia llegarían a través de las rutas portuguesas. Este sistema, sin embargo, también despertó la envidia y la hostilidad de otras potencias europeas como Inglaterra, Francia y Holanda, que se sintieron excluidas del reparto. Esta rivalidad sería el origen de la piratería, el contrabando y la propaganda antiespañola que daría forma a la leyenda negra. La narrativa tradicional de la conquista a menudo pinta un cuadro simple, un puñado de valientes conquistadores europeos sometiendo a millones de indígenas gracias a su superioridad tecnológica y militar. Pero la realidad sobre el terreno fue infinitamente más compleja. Una red de alianzas, traiciones, malentendidos y colaboraciones que rara vez se cuenta. Los primeros encuentros no fueron siempre violentos. A menudo comenzaron con la curiosidad, el comercio y la diplomacia.
Cuando los españoles llegaron al Caribe, se encontraron con los taínos, un pueblo agrícola y relativamente pacífico. Los primeros intercambios fueron de objetos, pero pronto los españoles trajeron consigo un enemigo invisible y devastador: las enfermedades, la viruela, el sarampión y la gripe, para las que los pueblos indígenas no tenían inmunidad, arrasaron poblaciones enteras. Se estima que en pocas décadas la población del Caribe se redujo en más de un 90%. Esta catástrofe demográfica, más que cualquier batalla, fue el factor más determinante en la caída de las primeras sociedades americanas. Sin embargo, es un error ver a los pueblos indígenas como víctimas pasivas. Eran actores políticos con sus propias agendas, rivalidades y guerras. Muchos de ellos vieron en los recién llegados españoles una oportunidad para deshacerse de sus propios enemigos. La historia está llena de ejemplos de líderes indígenas que forjaron alianzas estratégicas con los españoles. Guacanagarí, un cacique taíno en la Española, se alió con Colón contra caciques rivales, una decisión que, aunque comprensible en su contexto, facilitó el asentamiento español en la isla. Esta dinámica se repetiría a una escala mucho mayor en el continente. El imperio azteca y el imperio inca no eran monolitos amados por todos sus súbditos. Eran imperios opresores que habían sometido a docenas de otros pueblos, exigiéndoles tributos y sacrificios humanos. Cuando Hernán Cortés llegó a México, encontró un terreno fértil para la rebelión. Su victoria sobre los aztecas habría sido imposible sin la ayuda de decenas de miles de guerreros de pueblos sometidos, como los tlaxcaltecas, que vieron en los españoles a los libertadores que necesitaban para derrocar a sus odiados amos. Esta narrativa oculta de colaboración indígena es crucial para entender la conquista. Desafía el mito del superhombre europeo y revela una verdad mucho más incómoda. La conquista fue, en muchos aspectos, una serie de guerras civiles americanas, catalizadas y explotadas por los españoles. Reconocer este hecho no disminuye la responsabilidad española en la violencia y la explotación, pero nos obliga a ver la historia desde una perspectiva más matizada, una en la que los indígenas no eran meros espectadores de su propio destino, sino participantes activos en un drama complejo y trágico. Mientras el imperio se expandía hacia el exterior, en casa se libraba otra batalla: la lucha por el alma de España. Para los reyes católicos, la unidad política no era suficiente. Necesitaban una unidad espiritual. La herramienta elegida para lograr este objetivo fue el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, establecido en 1478. Su propósito oficial era perseguir la herejía, pero su objetivo real era mucho más político: consolidar el poder de la corona y garantizar la lealtad de sus súbditos a través de una identidad católica unificada. El principal objetivo de la Inquisición española en sus primeras décadas fueron los conversos, judíos que se habían convertido al cristianismo, a menudo bajo coacción. Se sospechaba que muchos de ellos seguían practicando el judaísmo en secreto. La Inquisición utilizó la tortura para obtener confesiones, y sus sentencias se anunciaban en espectáculos públicos llamados autos de fe. Aquellos que se negaban a arrepentirse eran relajados al brazo secular, un eufemismo para ser entregados a las autoridades civiles para ser quemados en la hoguera. La imagen de la Inquisición se ha convertido en el símbolo por excelencia de la tiranía y el fanatismo religioso, un pilar fundamental de la leyenda negra. Se la asocia con la tortura sistemática, la quema de miles de personas y un clima de terror y paranoia. Sin embargo, investigaciones históricas recientes han comenzado a matizar esta imagen, argumentando que, si bien fue una institución brutal, su letalidad y alcance han sido a menudo exagerados por la propaganda protestante y antiespañola. Por ejemplo,
Estudios comparativos sugieren que en otros países europeos, como Alemania o Suiza, se quemaron proporcionalmente muchas más brujas durante el mismo periodo que herejes en España. Además, la Inquisición española estaba bajo un estricto control burocrático y legal, aunque sus leyes fueran terribles, lo que la hacía, paradójicamente, menos arbitraria que muchas cortes seculares de la época. Esto no busca justificar sus métodos, sino ponerlos en su contexto histórico. La verdadera importancia de la Inquisición no reside solo en el número de sus víctimas, sino en el clima de miedo y conformidad que creó. Fomentó la delación, silenció el pensamiento crítico y estableció un control social asfixiante que perduraría durante siglos. Fue el precio que España pagó por su unidad. Esta institución, que nació para forjar una identidad nacional, proyectó una larga sombra de intolerancia que no solo afectó a la península, sino que también se exportó a las Américas, donde se utilizó para erradicar las religiones y culturas indígenas. La búsqueda de la pureza de sangre y fe se convirtió en una obsesión que marcaría profundamente el carácter del Imperio español. ¿Cómo pudo un ejército de apenas 500 hombres derrocar a un imperio de millones? La historia de Hernán Cortés y la caída del Imperio Azteca entre 1519 y 1521 es el epítome de la audacia, la astucia y la brutalidad de la conquista. Pero la narrativa de una victoria puramente española es un mito. La verdad es mucho más compleja. La conquista de México fue, en gran medida, una rebelión interna, una guerra civil masiva instigada y liderada por los españoles. Cortés no era solo un soldado, era un maestro de la manipulación política. Al desembarcar en México, rápidamente comprendió que el Imperio Azteca, gobernado por Moctezuma II, era un coloso con pies de barro. Cientos de pueblos sometidos resentían profundamente el dominio azteca, que les exigía no solo pesados tributos, sino también un flujo constante de víctimas para sus sacrificios humanos. Cortés se presentó a sí mismo no como un conquistador, sino como un libertador. El encuentro clave fue con los tlaxcaltecas, un pueblo guerrero que había resistido ferozmente la expansión azteca durante décadas. Tras un breve pero intenso conflicto, Cortés logró forjar una alianza con ellos. Esta decisión cambió el curso de la guerra. De repente, el pequeño contingente español se vio reforzado por decenas de miles de los guerreros más feroces de Mesoamérica. La caída de la capital azteca, Tenochtitlan, no fue la obra de 500 españoles, sino de un ejército masivo, mayoritariamente indígena, unido por un enemigo común. Esta perspectiva desafía la visión tradicional de la conquista. No fue simplemente una invasión extranjera, sino una explosión de odios y resentimientos largamente reprimidos. Los españoles actuaron como el catalizador que encendió la mecha de una rebelión. Esto no absuelve a Cortés y sus hombres de la violencia, las masacres y la traición que perpetraron, como la matanza del Templo Mayor o el asesinato de Moctezuma, pero sí nos obliga a reconsiderar quiénes fueron los verdaderos protagonistas de esta historia. La caída de Tenochtitlán en 1521, tras un asedio brutal marcado por el hambre y la enfermedad, no fue solo el fin del Imperio Azteca. Fue el nacimiento de algo nuevo, una sociedad mestiza, forjada en la violencia de la conquista, pero también en la compleja red de alianzas y colaboraciones entre españoles e indígenas. La historia de la conquista de México es, en última instancia, la historia de una traición, pero no solo la de los españoles hacia los aztecas, sino la de un mundo indígena que se traicionó a sí mismo, sin saber que el nuevo poder que ayudaban a instaurar sería mucho más dominante que el que habían derrocado. Si la conquista de México fue una lección de estrategia política, la del Perú fue una clase magistral de audacia y engaño.
En 1532, Francisco Pizarro, un conquistador veterano y analfabeto, lideró a un grupo de apenas 180 hombres hacia el corazón del vasto y sofisticado imperio inca. Lo que sucedió a continuación desafía toda lógica y se ha convertido en una de las historias más increíbles y trágicas de la conquista. El imperio inca, en ese momento, se encontraba debilitado por una sangrienta guerra civil entre dos hermanos, Huáscar y Atahualpa. Pizarro llegó justo cuando Atahualpa acababa de capturar a su hermano y se proclamaba único emperador. Con una astucia increíble, Pizarro concertó un encuentro con el victorioso Atahualpa en la ciudad de Cajamarca. Atahualpa, confiado en la abrumadora superioridad de su ejército de 80,000 hombres, acudió a la plaza con una escolta de miles de nobles y soldados desarmados en una demostración de poder y desdén. Fue una trampa mortal. Al llegar a la plaza vacía, los españoles surgieron de sus escondites. El estruendo de los cañones y los arcabuces, el pánico de los caballos, animales nunca antes vistos en los Andes, y el brillo del acero sembraron el caos. En cuestión de minutos, miles de incas fueron masacrados y Atahualpa, el hijo del sol, fue capturado. Fue un golpe de mano audaz y brutal que decapitó al imperio de un solo tajo. Desesperado por su libertad, Atahualpa hizo una oferta legendaria. Prometió llenar una habitación de oro y 2 de plata a cambio de su vida. Durante meses, un río de tesoros fluyó desde todos los rincones del imperio hasta Cajamarca. Pero una vez que el rescate fue pagado, Pizarro, temiendo un levantamiento, rompió su promesa. Tras un juicio amañado, Atahualpa fue acusado de traición, idolatría y del asesinato de su hermano Huáscar, y fue ejecutado en 1533. La noticia del asesinato de Atahualpa, un monarca soberano, a pesar de haberse pagado su rescate, causó una profunda conmoción, no solo en el Perú, sino también en España. El propio emperador Carlos V se sintió ultrajado por un acto que consideraba una mancha en el honor de su imperio. Este evento desencadenó una serie de investigaciones y debates éticos en España sobre la legitimidad de la conquista y los derechos de los pueblos indígenas. Lejos de ser un monolito de tiranía, el imperio español demostró una sorprendente, aunque a menudo ineficaz, capacidad de autocrítica, un mecanismo de corrección moral que rara vez se encuentra en la historia de otros imperios. Mientras Cortés y Pizarro conquistaban imperios en tierra firme, otra aventura épica estaba redefiniendo los límites del mundo conocido. En 1519, el mismo año en que Cortés desembarcó en México, una flota de 5 barcos partió de Sevilla bajo el mando del navegante portugués Fernando de Magallanes, al servicio de la corona española. Su objetivo, encontrar un paso occidental hacia las Islas de las Especias, las Molucas, y demostrar que caían dentro de la esfera de influencia española según el Tratado de Tordesillas. El viaje fue una odisea de sufrimiento y descubrimiento. Se enfrentaron a tormentas, motines, hambre y escorbuto. Tras más de un año de búsqueda, finalmente encontraron un estrecho en el extremo sur de América, un laberinto de aguas heladas que hoy lleva el nombre de Magallanes. Al cruzarlo, se adentraron en un océano inmenso y desconocido, tan extrañamente tranquilo que lo bautizaron como Pacífico, pero la calma era engañosa. Durante casi 4 meses navegaron sin ver tierra, muriendo de hambre y enfermedad. Magallanes nunca completaría su viaje. Murió en 1521 en las Filipinas, tras involucrarse imprudentemente en una disputa local. El mando recayó en el navegante vasco Juan Sebastián Elcano. Con un solo barco superviviente, el Victoria, y una tripulación diezmada, Elcano tomó una decisión audaz. En lugar de regresar por donde habían venido, continuaría hacia el oeste, cruzando el Océano Índico y bordeando África, en un territorio controlado por los portugueses
y por tanto hostil. En 1522, casi 3 años después de su partida, el Victoria regresó a España con solo 18 supervivientes de los 239 que habían partido. Estaban esqueléticos y exhaustos, pero habían logrado lo imposible. Habían sido los primeros en dar la vuelta al mundo. Su hazaña demostró empíricamente la redondez de la Tierra y reveló la verdadera e inmensa escala del Océano Pacífico. Fue un logro de la navegación sin precedentes, comparable a la llegada del hombre a la Luna en el siglo XX. Pero esta circunnavegación fue mucho más que una proeza geográfica. Abrió una nueva frontera para el Imperio Español, el Pacífico. Aunque la ruta occidental a Asia resultó ser demasiado larga y peligrosa para ser comercialmente viable, el viaje sentó las bases para la colonización española de las Filipinas. Desde allí, el famoso galeón de Manila conectaría Asia con América durante 250 años, creando una red comercial que transportaba plata americana a China a cambio de seda, porcelana y otros bienes de lujo. Este comercio olvidado fue un pilar fundamental de la primera economía verdaderamente global. Una vez que la conquista militar se completó, surgió una pregunta fundamental: ¿cómo organizar y gobernar estos vastos nuevos territorios y sus millones de habitantes? La respuesta de la corona fue un sistema conocido como la encomienda. En teoría, era un sistema benévolo. A un conquistador o colono español, el encomendero, se le encomendaba un grupo de indígenas. A cambio de su trabajo, el encomendero debía protegerlos, enseñarles el idioma español y evangelizarlos en la fe católica. En la práctica, sin embargo, la encomienda se convirtió rápidamente en una forma de trabajo forzoso, una esclavitud apenas disimulada. Los encomenderos, ansiosos por enriquecerse rápidamente, explotaron a los indígenas sin piedad, sometiéndolos a jornadas de trabajo agotadoras en las minas y las plantaciones, a menudo sin proporcionarles la protección, el alimento o la instrucción religiosa que la ley exigía. El sistema fue responsable de innumerables muertes y del desmoronamiento de las estructuras sociales indígenas. La brutalidad de la encomienda no pasó desapercibida. Desde el principio, voces críticas dentro de la propia Iglesia y la administración colonial denunciaron los abusos. Frailes dominicos, como Antonio de Montesinos, pronunciaron sermones incendiarios en La Española ya en 1511, preguntando a los colonos: ¿con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a aquestos indios? Estas denuncias llegaron a oídos del rey Fernando y, más tarde, del emperador Carlos V. Como respuesta a estas críticas, la corona promulgó una serie de leyes para intentar reformar el sistema y proteger a los indígenas. Las leyes de Burgos de 1512 fueron el primer intento de regular el trabajo, el salario, la vivienda y la alimentación de los encomendados. Más tarde, las leyes nuevas de 1542 fueron mucho más radicales, prohibiendo la esclavitud indígena y decretando que las encomiendas no serían hereditarias, con el objetivo de que desaparecieran gradualmente. Estas leyes demuestran, una vez más, la existencia de una conciencia moral dentro del imperio y un genuino debate sobre la justicia de sus acciones. Sin embargo, la aplicación de estas leyes fue un fracaso. Los encomenderos en las Américas se rebelaron, argumentando que sin el trabajo indígena, las colonias se derrumbarían. En el Perú, la promulgación de las leyes nuevas provocó una guerra civil que terminó con la decapitación del propio virrey. Al final, la corona tuvo que ceder. Aunque la encomienda fue perdiendo fuerza con el tiempo, la explotación de la mano de obra indígena continuó bajo otras formas.
El debate sobre la encomienda encapsula la contradicción central del imperio, un ideal de justicia y evangelización que chocaba constantemente con la cruda realidad de la codicia y la explotación. En medio de la brutalidad de la conquista y la explotación del sistema de encomiendas, surgió una de las figuras más notables y controvertidas de la historia de España, Bartolomé de las Casas. Las Casas no era un revolucionario ajeno al sistema, era parte de él. Llegó a las Américas como encomendero, dispuesto a enriquecerse como los demás. Pero lo que vio lo transformó. Tras presenciar una masacre de indígenas en Cuba, experimentó una profunda conversión. Renunció a su encomienda y dedicó el resto de su vida, que fue larga, a una cruzada incansable por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Las Casas se convirtió en la conciencia del imperio. Viajó repetidamente a España para abogar en la corte por la causa indígena. Escribió memoriales, participó en debates y utilizó su influencia como fraile dominico para denunciar las atrocidades que se cometían en nombre de la corona y la fe. Su obra más famosa, La brevísima relación de la destrucción de las Indias, escrita en 1552, es un catálogo espeluznante de torturas, masacres y abusos cometidos por los conquistadores. Su objetivo era impactar al príncipe Felipe, el futuro Felipe II, y forzar una reforma. El libro es una obra de propaganda, y Las Casas no dudó en exagerar las cifras y generalizar los abusos para lograr su objetivo. No era un historiador imparcial, sino un activista apasionado. Y aquí reside la gran paradoja de su legado. Su obra, pensada para provocar una reforma interna, fue rápidamente traducida y utilizada por los enemigos de España, ingleses, holandeses y franceses, como la prueba definitiva de la crueldad española. La brevísima relación se convirtió en la piedra angular de la leyenda negra, la misma propaganda que Las Casas nunca pretendió crear. Pero reducir a Las Casas a un simple propagandista es un error. Fue un pensador complejo que defendía la soberanía del rey y su papel como garante de la justicia. No estaba en contra del imperio, sino en contra de su tiranía. Su argumento central era que los indígenas eran seres humanos racionales, con almas que salvar y derechos que respetar. Sostenía que la evangelización debía ser pacífica y que la conquista militar era injusta e ilegal. Sus esfuerzos fueron directamente responsables de la promulgación de las leyes nuevas de 1542, el intento más serio de la corona por frenar los abusos de los colonos. La figura de Las Casas demuestra la extraordinaria capacidad de autocrítica que existía dentro del imperio español. ¿En qué otro imperio de la historia un miembro de la élite colonizadora ha dedicado su vida a defender a los colonizados con tanto fervor y ha sido escuchado, aunque a regañadientes, en los más altos niveles del poder? Su lucha, aunque a menudo frustrada, representa un debate moral sin precedentes en el corazón de una superpotencia imperial. El debate desatado por Las Casas no fue un evento aislado. Formaba parte de un movimiento intelectual mucho más amplio que tuvo lugar en un lugar inesperado, las aulas de la Universidad de Salamanca. Allí, un grupo de teólogos y juristas, conocidos como la Escuela de Salamanca, estaban llevando a cabo una revolución silenciosa. Al enfrentarse a las nuevas realidades creadas por el descubrimiento de América, comenzaron a cuestionar los fundamentos del poder, la guerra y la justicia, y en el proceso sentaron las bases del derecho internacional moderno y los derechos humanos. La figura central de esta escuela fue el fraile dominico Francisco de Vitoria. En sus famosas lecciones de la década de 1530, Vitoria abordó la pregunta más espinosa de todas: ¿con qué derecho los españoles habían conquistado América?
Analizó y demolió sistemáticamente todos los argumentos utilizados para justificar la conquista. Ni el Papa tenía derecho a donar esas tierras, ni el emperador tenía jurisdicción universal, ni el rechazo a la fe cristiana era causa justa de guerra. Vitoria llegó a una conclusión radical para su época. Los pueblos indígenas eran los verdaderos dueños de sus tierras y tenían derecho a su propia soberanía. Eran naciones libres con sus propios gobiernos legítimos. Argumentó que la comunidad mundial formaba una especie de república, un totus orbis, regida por un derecho natural que se aplicaba a todos los pueblos, cristianos o no. Este derecho de gentes, ius gentium, es el precursor directo del derecho internacional moderno. Las ideas de la Escuela de Salamanca eran revolucionarias. En una era de monarquías absolutas e imperios en expansión, estos pensadores españoles estaban defendiendo conceptos como la soberanía de los pueblos, los derechos humanos universales y los límites del poder del Estado. Argumentaron que la guerra solo era justa en defensa propia y que incluso en la guerra había límites morales. No se podía matar a civiles inocentes, por ejemplo. Estaban, en esencia, inventando la teoría de la guerra justa y los derechos humanos, siglos antes de que estos conceptos se convirtieran en pilares del pensamiento occidental. ¿Qué habría pasado si estas ideas se hubieran aplicado plenamente? ¿Podría haberse evitado el horror de la conquista? Probablemente no. La distancia entre la teoría académica y la brutal realidad de la frontera americana era inmensa. Sin embargo, el impacto de la Escuela de Salamanca fue profundo. Sus ideas influyeron en las leyes nuevas, alimentaron el debate sobre la justicia del imperio y proporcionaron un marco ético y legal que, aunque a menudo violado, nunca desapareció por completo. El hecho de que el imperio más poderoso del mundo permitiera y fomentara un debate tan profundo sobre su propia legitimidad es quizás una de sus características más singulares y sorprendentes. Llegamos al apogeo del poder español, a una era dominada por una figura tan colosal que su reino desafiaba los límites de la imaginación. Carlos V, nieto de los reyes católicos, heredó un mosaico de territorios tan vasto que se decía, con razón, que en sus dominios nunca se ponía el sol. Desde España y sus posesiones americanas hasta los Países Bajos, Austria, el sur de Italia y el Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos gobernaba sobre un imperio universal, una resurrección del sueño de un imperio cristiano unificado en Europa. Su reinado, 1516-1556, fue una era de poder y contradicciones deslumbrantes. Mientras sus conquistadores derribaban imperios en América, él libraba una batalla en múltiples frentes en Europa. Luchó contra Francia por la hegemonía en Italia, contra los príncipes protestantes alemanes que desafiaban la unidad de la fe y contra el avance del Imperio Otomano en el Mediterráneo y los Balcanes. Carlos V era, en esencia, el último emperador medieval y el primer monarca moderno, un hombre atrapado entre dos mundos. Fue bajo su mandato que el oro, y sobre todo la plata de las Américas, comenzaron a fluir hacia España en cantidades asombrosas. Esta riqueza financió sus ejércitos y le permitió mantener su vasta red de territorios, pero también fue una maldición. La dependencia de los metales preciosos americanos desincentivó el desarrollo de la economía local y la constante necesidad de financiar sus guerras interminables lo llevó a declararse en bancarrota en varias ocasiones. Una paradoja de riqueza y deuda que acosaría a España durante siglos. Pero la faceta más sorprendente de este emperador global es quizás la menos conocida. En 1526, en la cima de su poder, y mientras las conquistas avanzaban a un ritmo vertiginoso, Carlos V hizo algo impensable. Ordenó detener todas las nuevas expediciones de conquista en América
hasta que una junta de teólogos y juristas pudiera debatir y determinar si eran justas. Este acto, que culminaría en la famosa controversia de Valladolid años más tarde, no tiene parangón en la historia de los imperios. Muestra una profunda complejidad ética. Un emperador que, a pesar de su poder absoluto, se sentía obligado a rendir cuentas ante su propia conciencia y ante Dios. El reinado de Carlos V representa el cenit del poder español, pero también revela las grietas que finalmente harían derrumbarse al edificio. Su sueño de una monarquía cristiana universal fracasó, agotado por las guerras y la reforma protestante. Al final de su vida, exhausto y desilusionado, abdicó y dividió su imperio, dejando las posesiones españolas y de ultramar a su hijo, Felipe II, y el Sacro Imperio a su hermano Fernando. El hombre más poderoso de la tierra se retiró a un monasterio, un final melancólico para una era de gloria sin igual. Si Carlos V fue un emperador viajero, su hijo, Felipe II, fue un rey burócrata. Desde su austero palacio monasterio de El Escorial, cerca de Madrid, gobernó su vasto imperio con una dedicación obsesiva al detalle. Felipe se veía a sí mismo no solo como el rey de España, sino como el campeón de la contrarreforma, el defensor de la fe católica contra la herejía protestante y la amenaza otomana. Su reinado fue una cruzada perpetua. El momento culminante de esta cruzada llegó en 1571, en la batalla de Lepanto. Una enorme flota de la Liga Santa, liderada por España, Venecia y el Papado, se enfrentó a la armada otomana en la costa de Grecia. Fue la batalla naval más grande de la historia occidental desde la antigüedad. La victoria cristiana fue aplastante y se celebró en toda Europa como un punto de inflexión que frenó la expansión otomana en el Mediterráneo. Lepanto se convirtió en un símbolo del poder y la misión divina de España, un evento inmortalizado por Cervantes, quien luchó y fue herido allí. Pero la defensa de la fe tenía un coste exorbitante. Felipe II se enfrascó en una serie de guerras interminables y ruinosas. Luchó para sofocar la rebelión protestante en los Países Bajos, un conflicto que duraría 80 años y que se convertiría en un sumidero de hombres y dinero. Se enfrentó a la Inglaterra de Isabel I, apoyando conspiraciones católicas y, finalmente, enviando la famosa Armada Invencible en 1588 en un intento fallido de invasión. También intervino en las guerras de religión en Francia, siempre del lado católico. Estas guerras constantes drenaron las arcas del reino, a pesar de la llegada masiva de plata americana. Felipe II tuvo que declararse en bancarrota varias veces, y su política fiscal, que cargaba de impuestos a Castilla, mientras otras regiones contribuían menos, sentó las bases de futuros resentimientos y revueltas. El imperio estaba atrapado en un ciclo vicioso. La plata llegaba de América solo para ser enviada a los banqueros de Génova y Alemania para pagar las deudas de guerra. Recientes debates y análisis históricos sugieren que esta sangría económica no fue solo el resultado de malas decisiones. Se argumenta que los rivales de España, especialmente Inglaterra y Holanda, llevaron a cabo una forma temprana de guerra económica, promoviendo la piratería para interceptar los cargamentos de plata y saboteando deliberadamente los mercados financieros españoles. La defensa del imperio no se libraba solo en el campo de batalla, sino también en las bolsas de valores y las rutas comerciales. El reinado de Felipe II, visto como la cima de la Edad de Oro, fue en realidad una lucha desesperada por mantener un imperio que se estaba volviendo demasiado grande y costoso para ser sostenible. En las alturas heladas de los Andes, en lo que hoy es Bolivia, se encontraba una montaña que cambiaría la economía del mundo. En 1545, los españoles descubrieron en el Cerro Rico de Potosí la veta de plata más grande de la historia.
Potosí se convirtió de la noche a la mañana en una de las ciudades más grandes y ricas del mundo, una metrópolis bulliciosa y caótica en medio de la nada, donde la plata fluía como el agua y la vida no valía nada. La explotación de la mina fue una empresa brutal. Los españoles adaptaron un sistema de trabajo forzado incaico llamado la mita para obligar a miles de indígenas a trabajar en las galerías de la mina en condiciones infrahumanas. Los vapores de mercurio, utilizado para amalgamar la plata, los derrumbes y las enfermedades pulmonares mataron a un número incalculable de trabajadores. Potosí se convirtió en la boca del infierno para la población indígena, una montaña que devoraba hombres. La plata extraída de Potosí y otras minas americanas como Zacatecas en México inundó Europa. Se estima que en el siglo XVI el 85% de la plata del mundo provenía del Imperio Español. Esta afluencia masiva de metales preciosos provocó un fenómeno económico nunca antes visto, una inflación galopante conocida como la revolución de los precios. Los precios se multiplicaron por 4 o 5 en toda Europa, empobreciendo a los asalariados y a los terratenientes que vivían de rentas fijas y desestabilizando las economías de todo el continente. Para España, la plata fue una bendición y una maldición. Financió las guerras de los Habsburgo y el esplendor de la Edad de Oro, pero también creó una falsa sensación de riqueza. ¿Para qué desarrollar la industria o la agricultura si se podía comprar todo en el extranjero con plata americana? España se convirtió en un intermediario, un puente por el que pasaba la plata hacia el resto de Europa para pagar productos manufacturados y deudas de guerra. El imperio más rico del mundo vivía en realidad por encima de sus posibilidades. Pero la historia de la plata de Potosí tiene una conexión global aún más fascinante. Estudios recientes han demostrado que una gran parte de esta plata no se quedó en Europa. Terminó en China. La dinastía Ming había adoptado un sistema fiscal basado en la plata, lo que creó una demanda insaciable del metal. La plata española, transportada a través del Pacífico por el galeón de Manila, se convirtió en la moneda de facto de la economía china. Por primera vez en la historia, se había creado un vínculo económico directo entre América, Europa y Asia. La plata de Potosí no solo financió un imperio, impulsó la primera era de la globalización. En medio de la violencia de la conquista y la explotación económica estaba ocurriendo un proceso social silencioso pero profundo, uno que crearía un mundo completamente nuevo. A diferencia de otros imperios coloniales, como el británico, donde la segregación racial era la norma, en el Imperio Español se produjo un intenso proceso de mezcla biológica y cultural entre españoles, indígenas y, en menor medida, africanos. Este fenómeno, conocido como mestizaje, es quizás la característica más singular y duradera del legado español en América. Desde el principio, la escasez de mujeres españolas en las colonias fomentó las uniones, a menudo forzadas, entre conquistadores y mujeres indígenas. Con el tiempo, esto dio lugar a una sociedad jerárquica y obsesionada con la raza, con un complejo sistema de castas que clasificaba a las personas según su porcentaje de sangre europea, indígena o africana. En la cima estaban los peninsulares, nacidos en España, seguidos por los criollos, de sangre española pero nacidos en América, y luego una miríada de mestizos, mulatos, zambos y docenas de otras combinaciones. Aunque este sistema era profundamente desigual, también permitió un grado de movilidad social y de interacción cultural que no existía en otras partes. El mestizaje no fue solo biológico, sino también cultural. Las religiones, los idiomas, las comidas, la música y las artes se fusionaron para crear formas híbridas únicas.
Los santos católicos se identificaron con los dioses indígenas, dando lugar a un sincretismo religioso que todavía hoy es visible en toda América Latina. Palabras del náhuatl o del quechua se incorporaron al español, y los ingredientes americanos como el maíz, la patata y el tomate transformaron la cocina europea. Esta fusión cultural alcanzó su máxima expresión en el arte, especialmente en la arquitectura y la pintura del barroco mexicano o barroco andino. Las iglesias construidas durante la época colonial combinaban las estructuras y los diseños europeos con una decoración exuberante y vibrante, llena de motivos y símbolos indígenas. Ángeles con rasgos mestizos, vírgenes con mantos que recordaban a las montañas sagradas de los incas, y una profusión de plantas y animales locales cubrían los retablos y las fachadas. Era un arte nuevo, mestizo, que reflejaba la realidad de la nueva sociedad que se estaba formando. Esta narrativa de fusión y mestizaje ha sido utilizada a menudo para presentar al Imperio Español como excepcional, más humano y menos racista que otros imperios. Si bien es cierto que la mezcla fue una realidad, esta visión idealizada oculta la violencia y la desigualdad inherentes al sistema colonial. Sin embargo, no se puede negar que el resultado de este proceso fue la creación de una serie de culturas vibrantes y complejas que hoy definen a América Latina. Este legado mestizo es una poderosa contranarrativa a la leyenda negra, que solo ve en la historia del imperio barbarie y destrucción. En la historia de los imperios hay momentos que adquieren un estatus mítico, eventos que se consideran puntos de inflexión decisivos que marcan el comienzo del fin. Para el Imperio Español, ese momento es, sin duda, la derrota de la Gran Armada en 1588. La imagen de la poderosa flota española, la más grande jamás reunida, siendo derrotada por la pequeña y ágil armada inglesa y dispersada por las tormentas, se ha convertido en el símbolo del declive español y el ascenso de Inglaterra como potencia naval. La misión de la Armada, enviada por Felipe II, era derrocar a la reina protestante Isabel I, acabar con el apoyo inglés a los rebeldes holandeses y detener los ataques de los piratas ingleses a las flotas del Tesoro español. Era una empresa logística de una escala sin precedentes. Sin embargo, el plan era demasiado complejo. La flota debía navegar por el Canal de la Mancha, recoger a un ejército español de los Países Bajos y luego invadir Inglaterra. El plan fracasó debido a una combinación de mala planificación, tácticas navales inglesas superiores que utilizaron brulotes para romper la formación española y, sobre todo, un clima terrible. La derrota fue un desastre. La Armada se vio obligada a rodear las islas británicas para regresar a España, y las tormentas destrozaron muchos de los barcos restantes. Miles de marineros murieron. Para Inglaterra, fue una victoria milagrosa, una señal del favor divino que reforzó su identidad nacional y su fe protestante. La propaganda inglesa explotó el evento al máximo, presentándolo como una victoria de David contra Goliat y el fin de la tiranía católica española. Este relato se convirtió en una parte fundamental de la historia anglosajona y de la leyenda negra. Sin embargo, análisis históricos más recientes han demostrado que el impacto de la derrota de la Armada ha sido enormemente exagerado. No fue el punto de inflexión que la propaganda pretendía. España, a pesar de las pérdidas, se recuperó con una rapidez asombrosa. Aprendió de sus errores, reconstruyó su flota con barcos más modernos y mejoró sus sistemas de convoyes, haciendo que la flota de Indias fuera casi inexpugnable durante el siguiente siglo. De hecho, en los años posteriores a 1588, España infligió varias derrotas navales a los ingleses, como la desastrosa contraarmada inglesa de 1589.
El verdadero significado de 1588 no fue militar, sino propagandístico. Marcó el momento en que Inglaterra comenzó a desafiar seriamente la hegemonía española en el Atlántico y a construir su propio relato imperial, un relato basado en la libertad, el comercio y el poder naval, en oposición a la tiranía, la religión y el poder terrestre de España. La derrota de la Armada no hundió al Imperio Español, que seguiría siendo la principal potencia mundial durante otro medio siglo, pero sí sembró el mito de su inevitable declive. Ninguna institución está tan ligada a la leyenda negra del Imperio Español como la Inquisición. La imagen de monjes sádicos torturando a sus víctimas en mazmorras oscuras y quemando a miles de herejes en la hoguera ha dominado la imaginación popular durante siglos. Si bien la Inquisición fue sin duda una institución represiva y brutal, la realidad histórica es mucho más matizada que el mito propagandístico. Es innegable que la Inquisición utilizó la tortura para obtener confesiones y que sus autos de fe eran espectáculos de humillación pública diseñados para infundir miedo. Sin embargo, el número de ejecuciones fue significativamente menor de lo que la propaganda ha afirmado tradicionalmente. Las estimaciones modernas sugieren que, a lo largo de sus 3 siglos de existencia, la Inquisición española fue responsable de la ejecución de entre 3.000 y 5.000 personas. Cada una de estas muertes es una tragedia, pero la cifra palidece en comparación con las decenas de miles de personas, principalmente mujeres acusadas de brujería, que fueron ejecutadas en persecuciones religiosas en países protestantes como Alemania, Suiza e incluso la Nueva Inglaterra colonial durante el mismo periodo. El objetivo principal de la Inquisición no era tanto ejecutar a los herejes como garantizar la conformidad religiosa y social. Su poder no residía en la hoguera, sino en el miedo, la vigilancia y la censura. Perseguía no solo a los falsos conversos y a los protestantes, sino también a cualquiera que se desviara de la ortodoxia, desde los que hacían declaraciones teológicas dudosas hasta los que practicaban la bigamia o la blasfemia. La Inquisición también ejerció un estricto control sobre la cultura, publicando índices de libros prohibidos que sofocaron la innovación intelectual y científica en España durante siglos. La leyenda negra se centró en los aspectos más sensacionalistas de la Inquisición, ignorando el contexto de una Europa desgarrada por la violencia religiosa. En el siglo XVI y XVII, tanto católicos como protestantes se masacraban mutuamente en toda Europa. En este contexto, la Inquisición, al mantener a España rígidamente católica, evitó que el país se sumiera en las sangrientas guerras de religión que devastaron Francia, Alemania y los Países Bajos. Fue una paz impuesta a través del terror, pero fue una paz al fin y al cabo. Discutir estas realidades no es un intento de blanquear la historia de la Inquisición. Fue un instrumento de opresión que causó un sufrimiento inmenso. Sin embargo, es crucial entender cómo la propaganda antiespañola seleccionó y exageró sus peores aspectos para crear una caricatura que sirviera a sus propios intereses políticos. La Inquisición no fue una anomalía española. Fue la manifestación más sistemática y duradera de una intolerancia religiosa que era común en toda la Europa de la época. Todo imperio, por muy poderoso que sea, lleva dentro de sí las semillas de su propia destrucción. Para el Imperio español, esas semillas fueron económicas. Durante el siglo XVII, mientras el esplendor de la Edad de Oro aún deslumbraba al mundo, las grietas en los cimientos del imperio comenzaron a hacerse peligrosamente visibles. La misma riqueza que había impulsado su ascenso se convirtió en el motor de su decadencia. El problema fundamental era simple. El imperio gastaba mucho más de lo que ingresaba. Las interminables guerras en Europa,
La defensa de un imperio global y el mantenimiento de una corte suntuosa crearon una deuda insostenible. La plata de América, aunque abundante, nunca fue suficiente. La corona se vio obligada a declararse en bancarrota repetidamente. En 1607, 1627, 1647, repudiando sus deudas y arruinando a sus acreedores. Esta inestabilidad financiera socavó la confianza en el Estado y paralizó la economía. Además, la estructura fiscal del imperio era profundamente injusta e ineficiente. La carga principal de los impuestos recaía sobre Castilla, el corazón del reino, mientras que otras regiones como Aragón, Cataluña y Portugal, unido a España entre 1580 y 1640, contribuían mucho menos. Este desequilibrio fiscal, combinado con las constantes demandas de hombres y dinero para las guerras, provocó un profundo resentimiento. En 1640, la tensión estalló. Cataluña y Portugal se rebelaron contra la corona, iniciando una crisis que estuvo a punto de desintegrar la monarquía española. Mientras tanto, la economía doméstica se estancaba. La inflación causada por la plata americana, la falta de inversión en la industria y la agricultura y la expulsión de los moriscos en 1609, que eran una parte vital de la mano de obra agrícola en algunas regiones, llevaron a una profunda recesión. La población disminuyó, las ciudades se encogieron y la producción se desplomó. España, el centro del imperio más grande del mundo, se estaba empobreciendo. Pero la crisis no fue solo interna. En las Américas, el imperio también se enfrentaba a nuevos desafíos. Las potencias rivales, Inglaterra, Francia y Holanda, comenzaron a establecer sus propias colonias en el Caribe y América del Norte, desafiando el monopolio español. La piratería y el contrabando se convirtieron en un problema endémico, desviando una parte significativa de la riqueza americana. Además, el imperio tuvo que hacer frente a rebeliones indígenas, como la Gran Revuelta de los Pueblos en Nuevo México en 1680, que demostró que el control español sobre sus vastos territorios era, en muchas áreas, frágil. A principios del siglo XVIII, un cambio dinástico trajo un nuevo aire a la anquilosada monarquía española. La muerte del último Habsburgo español, Carlos II, sin descendencia, provocó la Guerra de Sucesión Española. El resultado fue la llegada al trono de una nueva dinastía de origen francés, los Borbones. Con ellos llegó una nueva mentalidad inspirada en la Ilustración y el absolutismo centralista francés. Su objetivo, modernizar España y su imperio y hacerlos más eficientes y rentables. Los monarcas borbones, como Felipe V y especialmente Carlos III, emprendieron un ambicioso programa de reformas. Centralizaron la administración, abolieron los antiguos privilegios de regiones como Cataluña y Aragón, y crearon un Estado más uniforme y controlado desde Madrid. Reformaron el ejército y la marina y trataron de reactivar la economía, promoviendo la industria y liberalizando el comercio. En las Américas, el objetivo era claro: aumentar el control de la corona y extraer más riqueza de las colonias. Para ello, los Borbones reorganizaron la administración colonial, creando nuevos virreinatos y capitanías generales para mejorar la defensa y el gobierno. Nombraron a una nueva generación de administradores, a menudo peninsulares, para reemplazar a los criollos locales en quienes ya no confiaban. Y lo más importante, reformaron el sistema fiscal, aumentando los impuestos y estableciendo nuevos monopolios estatales para maximizar los ingresos que fluían hacia España. En teoría, estas reformas tenían sentido. Buscaban aplicar la lógica y la razón para hacer que el imperio funcionara mejor. Pero en la práctica, tuvieron un efecto secundario desastroso. Alienaron a la élite criolla, la clase de descendientes de españoles nacidos en América, que se había convertido en la clase dominante en las colonias. Los criollos se sintieron marginados del poder,
resentidos por los nuevos impuestos y ofendidos por el desdén de los nuevos administradores peninsulares. Irónicamente fue este intento de modernización y centralización, y no los 3 siglos de conquista y gobierno anteriores, lo que sembró las semillas de la independencia. Al tratar de reafirmar su control, la corona rompió el antiguo pacto no escrito que había mantenido unido al imperio, un pacto basado en una cierta autonomía local y en el poder de las élites criollas. Las reformas borbónicas, diseñadas para salvar el imperio, terminaron por cavar su tumba. Si las reformas borbónicas habían creado las tensiones internas, el golpe de gracia para el imperio español vino del exterior. A principios del siglo XIX, Europa estaba convulsionada por las ambiciones de un hombre, Napoleón Bonaparte. En 1808, en una jugada maestra de traición política, Napoleón aprovechó las disputas internas de la familia real española para invadir España, deponer al rey Fernando VII y colocar a su propio hermano José Bonaparte en el trono. La invasión napoleónica provocó un terremoto político a ambos lados del Atlántico. En España, el pueblo se levantó en una feroz guerra de guerrillas contra el invasor francés, la Guerra de la Independencia. En ausencia del rey legítimo, se formaron juntas de gobierno locales que reclamaron la soberanía en su nombre. Este colapso del poder central en la metrópoli creó un vacío de poder sin precedentes en las Américas. Para las élites criollas de América, la situación era una oportunidad única. ¿A quién debían obedecer? ¿Al rey cautivo, Fernando VII? ¿Al usurpador francés, José Bonaparte? ¿O a las juntas que habían surgido en España? Siguiendo el ejemplo español, los criollos comenzaron a formar sus propias juntas de gobierno en ciudades como Caracas, Buenos Aires y Santiago. Al principio, declararon su lealtad al rey Fernando, pero en la práctica estaban tomando el control de su propio destino por primera vez. Este fue el punto de no retorno. El vacío de poder causado por la invasión napoleónica permitió a los criollos, que ya estaban descontentos por las reformas borbónicas, dar el paso hacia el autogobierno. Cuando Fernando VII fue restaurado en el trono en 1814, en lugar de negociar con las nuevas autoridades americanas, intentó reimponer el absolutismo, lo que no hizo más que avivar las llamas de la rebelión. La invasión napoleónica fue la chispa que encendió la pradera. Demostró que la metrópoli era vulnerable y que el vínculo que había unido a América con España durante 300 años podía romperse. Permitió que las ideas de la Ilustración, la Revolución Americana y la Revolución Francesa, que habían estado circulando en secreto, salieran a la luz. La lealtad al rey se había quebrado y el camino hacia la independencia estaba abierto. Lo que comenzó como un movimiento por el autogobierno en ausencia del rey se transformó rápidamente en una serie de sangrientas guerras por la independencia total. Entre 1810 y 1825, todo el continente americano, desde México hasta Argentina, se vio envuelto en un conflicto que enfrentó a los ejércitos realistas, leales a España, contra los ejércitos patriotas que luchaban por la independencia. De este caos surgieron figuras legendarias, los libertadores de América. Simón Bolívar en el norte, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, y José de San Martín en el sur, Argentina, Chile, Perú, lideraron campañas militares épicas, cruzando los Andes con sus ejércitos y logrando victorias que parecían imposibles. En México, la lucha fue iniciada por dos sacerdotes, Miguel Hidalgo y José María Morelos, que lideraron un levantamiento popular masivo. La narrativa tradicional presenta a estos hombres como héroes románticos, luchadores por la libertad que se levantaron contra la tiranía de un imperio opresor. Y sin duda lo fueron, pero la realidad, como siempre, es más compleja. Las guerras de independencia no fueron simplemente una lucha de americanos contra españoles. Fueron
en gran medida, guerras civiles. En ambos bandos había tanto americanos como españoles. Muchos criollos, especialmente de las clases más altas, se mantuvieron leales a la corona, temiendo que la independencia trajera el caos social y el gobierno de las masas. Además, la visión de los libertadores no siempre coincidía. Bolívar soñaba con una América unida, una gran federación de repúblicas, mientras que otros líderes tenían ambiciones más locales. Tras la derrota de los españoles, los nuevos países se fragmentaron y se sumieron en décadas de inestabilidad política y guerras civiles entre facciones rivales. La libertad tuvo un alto precio. Una perspectiva histórica más amplia enmarca estas guerras no como un evento puramente hispanoamericano, sino como parte de un ciclo más grande de revoluciones atlánticas que incluye la Revolución Americana y la Revolución Francesa. Fueron una extensión de las mismas ideas de soberanía popular, derechos individuales y gobierno representativo que estaban transformando el mundo occidental. No fue tanto un rechazo a lo español como una afirmación de los principios modernos de la nación-estado. Tras las guerras de independencia de la década de 1820, del vasto imperio español en América, solo quedaban dos posesiones importantes: Cuba y Puerto Rico. En el Pacífico, España aún conservaba las Filipinas. Durante el resto del siglo XIX, España se aferró a estos últimos vestigios de su antiguo imperio, que seguían siendo fuentes importantes de ingresos, especialmente Cuba, con su industria azucarera basada en el trabajo esclavo. Pero el espíritu de la independencia no había muerto. Tanto en Cuba como en Filipinas surgieron movimientos nacionalistas que luchaban por la emancipación. En 1898, la tensión llegó a su punto álgido. En Cuba, los rebeldes llevaban años librando una guerra de guerrillas contra el dominio español. En Estados Unidos, una nueva potencia emergente con sus propias ambiciones imperiales, la prensa sensacionalista, Yellow Journalism, avivaba el sentimiento antiespañol, publicando historias exageradas sobre las atrocidades cometidas por los españoles para reprimir la rebelión. El pretexto para la intervención estadounidense fue la misteriosa explosión del acorazado USS Maine en el puerto de La Habana en febrero de 1898. Aunque no había pruebas de la implicación española, hoy se cree que fue un accidente interno. La prensa estadounidense culpó a España y el lema «Recordad el Maine» empujó a Estados Unidos a la guerra. La guerra hispano-estadounidense fue un conflicto breve y desigual. La anticuada Armada Española fue rápidamente destruida en las batallas de la Bahía de Manila y Santiago de Cuba. En pocos meses, España fue derrotada y obligada a firmar el Tratado de París, por el que cedía Cuba, Puerto Rico y Guam a Estados Unidos, y vendía las Filipinas por $20 millones. Fue un final humillante para un imperio que una vez había dominado el mundo. Irónicamente, la propaganda estadounidense utilizada para justificar la guerra a menudo se hacía eco de los viejos tropos de la leyenda negra, presentando a España como una potencia cruel, atrasada y tiránica. La pérdida de las últimas colonias en 1898, conocido en España como el desastre del 98, provocó una profunda crisis de identidad nacional. Marcó el final definitivo del imperio y obligó a España a enfrentarse a su propia realidad como una potencia secundaria en Europa. El sueño imperial que había comenzado con Colón en 1492 había llegado a su fin. Al mirar hacia atrás en la larga y compleja historia del Imperio Español, es fácil centrarse en la conquista, la violencia y la explotación. Sin embargo, una de sus características más singulares y a menudo pasadas por alto fue su notable capacidad para la autocrítica. Desde sus inicios, el imperio generó un intenso debate interno sobre la moralidad y la justicia de sus propias acciones, un fenómeno que lo distingue de muchos otros imperios de la historia. Este espíritu crítico
no surgió de los enemigos del imperio, sino de su propio seno. Cronistas como Gonzalo Fernández de Oviedo, a pesar de ser un defensor del proyecto imperial, no dudaron en documentar la brutalidad de los conquistadores y la devastación demográfica causada por las enfermedades. Frailes como Montesinos y sobre todo Bartolomé de las Casas se convirtieron en las voces de la conciencia del imperio, denunciando los abusos y abogando por los derechos de los indígenas. Este debate no se limitó a denuncias apasionadas. Se institucionalizó en las más altas esferas del poder. La controversia de Valladolid de 1550-1551, donde Las Casas debatió con el jurista Juan Ginés de Sepúlveda sobre la naturaleza de los indígenas y la justicia de la conquista, es un evento sin precedentes. El hecho de que un imperio en la cima de su poder detuviera su expansión para debatir su propia legitimidad es extraordinario. Las ideas de la Escuela de Salamanca, que defendían la soberanía de los pueblos indígenas y sentaban las bases del derecho internacional, son otro ejemplo de esta capacidad de reflexión. Aunque estas ideas a menudo no se tradujeron en la práctica, proporcionaron un marco legal y moral que sirvió para limitar, aunque fuera de forma imperfecta, los peores excesos del colonialismo. Las leyes de Indias, el vasto cuerpo de legislación destinado a gobernar las colonias, estaban llenas de provisiones para proteger a los indígenas, aunque su aplicación fuera a menudo deficiente. Esta tradición de autocrítica no absuelve al Imperio español de sus crímenes. La violencia y la explotación fueron reales y tuvieron consecuencias devastadoras. Sin embargo, demuestra que la historia del imperio no fue un monolito de tiranía. Fue un proyecto lleno de contradicciones, una lucha constante entre la ambición y la conciencia, entre la codicia y la justicia. Reconocer esta complejidad es esencial para entender no solo el pasado de España y América Latina, sino también la naturaleza de los imperios y el eterno debate sobre el poder, la moralidad y la condición humana.